Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Provincial de Málaga. Hoy para hablar con Carlos Zamarriego. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una breve introducción. Tampoco nos vamos a extender mucho porque ya eres amigo de la biblioteca, es la segunda vez que estás por aquí. Exacto. Pero bueno, Carlos Zamarriego es periodista, trabaja en publicidad, pero además pues tiene una faceta creativa y productiva bastante importante, que es la de escritor de literatura dramática y dramaturgo. Él ha escrito bastantes obras de teatro, microteatro, ahora hablaremos de ello, pero además tiene la peculiaridad de que dirige sus propias obras, no las interpreta por ahora, que yo sepa, pero no me meto en eso. Pero las dirige y recientemente, bueno, este año 2025 ha ganado el Premio Andaluz de Dramaturgia. Enhorabuena porque estuvo bastante reñido y tu obra fue muy chula, la verdad que estuve y me gustó muchísimo, así que enhorabuena. Gracias. Por eso, no sé si quieres contar cómo fue y si eso tiene una peculiaridad también, ¿no? Presentarte a ese torneo porque tienes que escribir un texto que se va a leer. O sea, su peculiaridad es que luego lo van a leer unos actores y tiene que convencer a través de la voz, pero sin interpretación como en un escenario. Bueno, sí que hay un poco de acting porque los actores tú les conoces una hora antes de que hagan la lectura dramatizada, ellos te conocen a ti una hora antes de salir a escena y entonces, como en un combate de boxeo, un texto se lee con unos actores, el otro se lee o se actúa con otros actores y la gente vota. Entonces, la verdad es que está muy divertido porque la gente, al final, no hay trampa ni cartón, lo que la gente vota es lo que le gusta y el que pasa a la final es el más votado, pero tiene eso de que no sabes con quién te vas a encontrar en el escenario, no sabes qué actores van a hacer tu texto, ¿no? Entonces eso pues estimula mucho. Y de hecho me imagino que cuando tú estás escribiendo, porque hoy de lo que vamos a hablar es de teatro, claramente, cuando tú estás escribiendo, estás pensando en cómo será el actor o la actriz que lo va a interpretar, ya te imaginas características físicas, cualidades físicas de la voz, no sé, del movimiento, o te dejas luego en los castings un poco sorprender por lo que aportan los actores. Bueno, yo no hago casting porque, sinceramente, los castings son un rollo. O sea, al final sí, porque al final... en realidad, cuando escribes ya y tienes al personaje, si tú piensas en un actor que crees que lo va a hacer bien, es mejor dirigirse a ese actor. O sea, un casting al final, no sé, yo no he hecho muchos castings en mi vida y creo que es mucho mejor ir hacia las personas con las que confías que van a dar ese papel bien, ¿no? Por ejemplo, un Antonio Navarro, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un actor al que le da un montón de papeles porque veo el personaje y digo, es que Antonio lo va a hacer bien, porque es un pedazo de actor. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, por decirte un actor, ¿no? Entonces, no suelo pensar en el actor cuando lo estoy escribiendo, pero sí cuando termino pienso, joder, Antonio Navarro lo haría súper bien, ¿sabes? Y alguna vez he podido pensar algún actor, pero no me suele gustar eso porque, ¿y si después no le gusta hacerlo al actor? Me quedo ahí un poco chafado. Así que no, es mejor cuando uno escribe es mejor estar libre de cualquier montaje posterior y ya uno cuando lo termina ya piensas en todo eso. Bueno, vamos a hablar de obras de teatro que se han puesto en pie, que se han representado y que incluso algunas están ahora mismo en Madrid, pero sobre todo de libros, porque por eso estamos en una biblioteca y esta charla se encuadra dentro del Día de las Bibliotecas. Y si te parece, vamos directamente a los títulos, algunos de los títulos que tienes publicados. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con Trilogía de la Memoria, que es uno de los que a mí más me gustan y que le tengo especial cariño, publicado en Libros Indie, que son 3 obras: Anoche soñé que me soñabas, Mantequilla y Me volví para mirarla. Cuéntanos un poco las peculiaridades que tiene esta Trilogía de la Memoria y por qué se lo recomendarías a alguien que no te ha leído nunca y que quiere empezar a leer algo tuyo. Bueno, este libro es perfecto, ahora que llega la Navidad, para regalar es perfecto, ¿vale? Si no quieres regalar un libro de teatro, este es perfecto. No, ahora fuera de bromas. Este libro recoge 3 obras, efectivamente, que tienen relación con la memoria, pero en conceptos diferentes, ¿no? La memoria como una acumulación de recuerdos, la memoria como algo como los recuerdos que olvidas, relativo, por ejemplo, a la última obra tiene que ver con el Alzheimer, ¿no? Y la memoria como algo que puedes modificar, ¿no? O sea, para hacer como una especie de terapia de recuerdo doloroso. Son 3 historias
que no pensé en hacer trilogía, pero que me la vertebraban en torno a la memoria muy bien. Anoche soñé que me soñaba, la estrené en Madrid, en una sala llamada La Nao 8, y después la saltó a La Mirador. Mantequilla la estrené en La Mirador y estuvo en el Festival de Teatro de Málaga, y me volví para mirarla. Es mi objetivo para el año que viene. Tengo financiación, tengo reparto, así que creo que la voy a poder hacer. ¿Y por qué creo que son obras que se dejan leer bien, incluso a gente que no lee teatro? Primero porque son obras con pocos personajes, no está... Es verdad que muchas veces cuando alguien me dice que se lía mucho leyendo teatro es porque en el teatro, digamos, clásico, pues hay tropecientos personajes, ¿no? Entonces estás leyendo y tienes que volver, ¿qué personaje es este?, ¿no? Hay la gente que no está muy acostumbrada. Son novelas muy íntimas, que hablan de sentimientos, de situaciones que todo el mundo puede entender y reconocerse fácilmente. Y la verdad es que yo tengo mucho cariño a este libro porque también fue el primer libro en que me editaron obras de teatro. O sea, yo tenía una carrera como escritor y director teatral sin ser publicado, y esta fue la primera vez, ¿no? Entonces, no sé. Yo lo recomiendo, ese es uno de los que más recomiendo. Bueno, me gustan todos, pero ese especialmente. Si quieres, vamos a pasar a Teatro Encogido, que es una antología de teatro breve de 2014 a 2021, con prólogo de Juan Torres, de Nadarve, y esta a mí me parece bastante divertida y tiene la peculiaridad también que, para quien no está acostumbrado, son pequeñas piezas que se pueden leer en cualquier momento. Cuéntanos cómo surge esta idea de Teatro Encogido, con ese juego de palabras ya de origen, y qué se puede encontrar aquí, aparte de 16 obras de teatro breves. Bueno, ahora que has dicho lo de quién me prologa, esta trilogía de la memoria me lo prologó Roberta Pasquinucci, que es una actriz italiana que le mando un saludo desde aquí, porque es una súper actriz, y hizo Anoche soñé que me soñabas y Mantequilla, y me prologó el libro, y de hecho me dio la idea de juntarlo como trilogía. Teatro Encogido, yo empecé haciendo teatro breve, lo que se llama ahora microteatro, pero ha sido toda la vida entre meses, teatro breve, ¿no? 15 minutos, 15 personas, 15 metros cuadrados, ambiente muy cercano, ahí no hay fallos. Si hay algún problema mientras actúas, se nota, estás muy cerca, ¿no? Ese fue realmente mi comienzo en el teatro, ¿no? Haciendo este tipo de teatro. El otro día alguien me dijo, tengo ahora una obra en el Teatro Lara de Madrid, y el tío me dice, y tengo otra obra en microteatro que está muy cerca en Lara. La censura en microteatro, sí, y la mano, y al final no voy a cenar en el Lara. Y algunos de estos actores que están en estos repartos, porque coinciden en muchos, y que tienen muy mala leche, entre comillas, me dice, Carlos es muy un buen escritor. No, escribe obras largas muy cortas y obras cortas muy largas. Me dice, o sea, que no le tienes cogido quizá el punto a lo breve y a lo largo. Es que el otro día estuve pensando también que eso de poner etiquetas constantemente a lo que tiene que durar una obra, cuando estamos ya en el mundo Netflix y la gente ve capítulos de 40 minutos. De una hora. O incluso. de una hora. Pero, es decir, yo creo que nosotros mismos nos perjudicamos etiquetando, ¿no? Supongo que si Shakespeare viera obras ahora de hora y media, le parecerían a lo mejor obras cortas, porque él hacía obras de 2 horas y media. O sea, que yo haga obras de 1 hora no significa que sean cortas, es que no quiero añadirle más, porque es lo que quiero contar y ya está, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces se dice eso, me dice eso, porque es verdad que estas obras, las obras cortas que yo hago, la gente cuando las ve dice, joder, es que he visto una película, porque yo no hago un sketch, tiene nudo, tiene desenlace, tiene presentación de personajes, entonces le parece como, hostia, ¿cómo has podido desarrollar todo eso en 15 minutos? Entonces le parece muy largo, ¿no? Entonces cuando ve una obra larga mía, que a lo mejor dura 1 hora, se le pasa muy corto, pues dice, joder, está siendo muy corto para una obra larga. Bueno, mi mensaje a toda esa gente que me dice eso, por favor, dejar el reloj en otro lado y disfrutar, no es necesario ponerle etiquetas a todo. Teatro Encogido, porque estos son obras cortas que casi todas he estrenado. Hay comedia, hay drama, hay de todo. Es verdad que si no le has leído nunca teatro, esto es genial, porque es una buena manera de empezar. Sobre todo habla de gente en crisis, que es como yo me defino. Yo soy un escritor en crisis, todo el rato estoy en crisis.
Empecé en esto, tenía poca pasta y sigo teniendo poca pasta y esa es la parte de la crisis más fácil. Así que son gente que está en la sociedad de ahora, pues que no puede pagar el piso, que tiene problemas en el trabajo porque le explotan. Pues todos estos son mis personajes, ¿no? Y bueno, tuvo muy buena acogida, la verdad. Juan Torres me hizo un prólogo súper chulo y es una buena... Oye, ahora que dices lo de la crisis y que son personajes que tienen problemas de acceso a la vivienda, me he acordado de la obra que has hecho este verano en La Cochera Cabaret, para entrar a vivir, que fue un exitazo durante varios días, pero que tienes razón, que es que tus obras, tu trabajo teatral casi siempre es muy político. Sí. Tiene temas de actualidad, pero muy reivindicativos. O sea, eres bastante cañero, aunque te he oído decir alguna vez que tú intentas no posicionarte o no, que no se vea cuál es tu opinión realmente, aunque yo creo que no lo consigue 100%, pero son obras, no sé, que se me ve el plumen. Sí, se te pilla rápido, ¿no? Por dónde vas. Pero son obras que, por un lado, son muy cañeras y que tratan temas sensibles e importantes para la sociedad, o por lo menos para un conjunto grande de la sociedad, pero además, y es algo de lo que más me gusta, es que está muy salpicado con humor, con ciertas referencias que además hacen sentir al lector o al espectador, o esa es mi percepción, le hacen sentir inteligente, o por lo menos le ponen el reto de que tiene que ponerse las pilas y estar atento, ¿no? O alerta porque están pasando cosas y hay mensajes que no están en la primera capa, que están en la segunda, y eso me gusta porque va hacia un público, pues, o que tú consideras inteligente o que quieres que esté presente, ¿no? Y eso para mí es un halago al lector y al espectador. Bueno, es que sí, yo creo que subestimamos mucho al público en general. O sea, creemos que no va a entender nada, que hay que ponerle cualquier cosa, que hay que ponerle un chiste fácil para que se ría, si no va a estar incómodo, se va a ir de la sala. Somos la sociedad de la atención. Realmente lo que quieren ahora todas las marcas, lo que quiere el móvil, lo que quiere todo esto el rato captar la atención, ¿no? Y yo no quiero captar la atención, yo quiero que reflexiones, yo quiero que pienses, no quiero solo llamarte. Si lo que yo cuento no te interesa, pues nada, no pasa nada, habrá otro que le interese, ¿no? Pero creo que es verdad que hay un movimiento de despolitización del arte que tiene que ver que tiene que ver porque estamos tan saturados de la política en el resto de ámbitos que parece que los programadores, los editores, todo el mundo quiere evitar que en las facetas donde nos entretenemos haya política. Y eso me parece terrible, porque la política es todo. Bueno, es que es inevitable, ¿no? Claro, o sea, cuando hablas del alquiler, estás hablando de política. Cuando hablas de trabajo, estás hablando de política. Entonces, claro, cuando vas a la gente que tiene que publicar los libros o ponerte la obra en una sala de teatro y te dice, esto es muy divertido, pero quítale quítale esto, es que esto si no la gente... Es lo contrario a lo que debería ser, ¿no? El teatro nació precisamente pues, para que la gente se remueva en los asientos, no para que la gente se duerma y darles, ¿no?, una pastillita. Entonces, creo que hay un problema. Es lo contrario a lo que pasaba en la transición, por ejemplo, ¿no? En los años 70, 80, 90 había un arte muy movilizador, ¿no? O por lo menos creo yo. Y ahora es difícil encontrarte una obra de teatro, un libro o una peli donde la gente le remueva la conciencia, ¿no? Movilice a la gente a pensar. Muy difícil, pero porque yo creo que hay una corriente para evitar eso. Entonces yo intento hacer lo contrario, y así me va, claro. No, claro, justo esa era la pregunta, ¿no? Porque me estoy acordando de Paco Becerra, referente también, colega tuyo, escritor de literatura dramática, que se queja mucho de que le censuran y que hay obras que se caen de los carteles, ¿no? Sobre todo en Madrid últimamente. ¿A ti te ha pasado factura? ¿Has sentido que alguna obra tuya, después de leerla, la han rechazado por el contenido? Bueno, para entrar a vivir, por ejemplo, un productor, hice una lectura con actores de un productor muy conocido. Hice incluso 8 versiones para intentar llegar a lo que tal, y su última palabra, lo último que me dijo fue: es que es muy Darío Fo.
Y digo, oh, Darío fue premio Nobel. Como si fuera un insulto, o sea, parece. no me parece, ¿sabes? Pues él lo decía como en plan, tal. Tengo otra obra que se llama Inestables, que está publicada Venga, ahí. vamos a por ella. En Inestables hablo del techo de cristal de las mujeres en los trabajos, y un productor me escribió, me dijo, esto no le interesa absolutamente a nadie, vas a fracasar, es una porquería de obra. Tal cual. Y después me la seleccionaron en Factoría Echegaray en Málaga, la hice en Los Luchana. Eso te lo dijeron en 2018. En el 18, antes del Me Too y tal. Exacto. Y yo la estrené antes del Me Too y claro, obviamente la estrené y había gente que salía enfadada de la obra. Pero por las dos cosas. O sea, había gente que reaccionaba muy mal ante lo que estaba pasando la mujer o se identificaba por eso porque lo había vivido, y otras personas que salían mal diciendo que eso era una invención mía, que eso no pasaba. Bien por las dos reacciones, porque si no sabes que eso pasa, guay, porque te estás enterando en mi obra, o por lo menos ya reflexionas sobre si pasa o no pasa. Y bien, porque una mujer que le ha pasado, la estoy visibilizando y estoy cogiendo ese problema y lo estoy mostrando, ¿no? Pero claro, si solo queremos comedias... pues bueno, es que a veces también, no sé si estarás de acuerdo, la sociedad no está preparada para hablar de ciertos temas o se adelantan en los temas, ¿no? Quiero decir que a veces no está en la agenda social de manera extendida, pero sí es verdad que suele ser el arte el que abre ese camino, el arte o la producción literaria, artística, teatral, la que va abriendo esos caminos. ¿Tú te sientes con esa responsabilidad de generar debate, de abrir debate? No, porque no lo hago. Yo lo hago porque me pasan a mí las cosas. O sea, cuando me pasan a mí es cuando yo lo transmito porque me han pasado a mí o porque lo veo, ¿no? Yo no creo, o sea, yo no voy pensando en voy a escandalizar a la gente o voy a ponerlas a reflexionar sobre esto. Yo escribo algo que me ha pasado a mí, también hay obras, pues Mantequilla habla de una pareja desde el momento que rompe, ¿no? Pues rompe, y entonces durante toda la obra estamos viendo los discursos internos. Sabes que cuando se rompe una relación, a veces tienes diálogos con tu otra pareja que no tienes en realidad, ¿no? Hasta que se te pasa un poco todo ese desamor, estás todo el rato hablando con esa pareja. Pues Montequilla es todo eso, ¿no? Me pasó a mí y supongo que le pasará a más gente, ¿no? Pues con otros temas que son más políticos también. Yo he trabajado en sitios donde he visto a gente llorar. Lo que me parece increíble es que eso no se visibilice, ¿sabes? Que eso pase y la gente siga trabajando en ese sitio con normalidad. O sea, que podemos decir, confirmado ya aquí hoy por ti, que toda tu obra es autoficción, este término que tanto utilizamos ahora. No es autoficción porque no me pongo yo de protagonista, pero efectivamente todo tiene trazas de mí. O sea... Bueno, vámonos a Inestables y la herencia de los Miller, que es el último libro que has publicado. En VDB, siempre le llamo yo VDB, pero tiene otro nombre la editorial, ¿no? Sí, Eride. Sí. Eride. Y estas son dos obras que tú has reunido aquí por motivos que ahora nos contarás, pero que también son bastante cañeras y que por lo menos Inestables desde el primer momento ya hacen que estés incómodo leyéndola. Bueno, Inestables, como he contado, es una mujer a la que va a tener el ascenso de su vida, el último escalafón en la empresa, y le ponen a un tío a evaluarla y el tío se pasa mucho. ¿Es un impresentable? Se pasa mucho. Pero sin yo caer en el maniqueísmo de esto es malo ni esto es bueno, ahí es donde yo creo que me mantengo neutral. O sea, yo no intento que los personajes caigan bien o caigan mal, intento comprenderlos a todos y que sean coherentes en lo que hacen, ¿no? Pero, y después además que el final también es muy terrible, o sea, no voy a decir. Pero bueno, Inestable es una obra que tuvo muchas reacciones y fue muy importante en mi vida porque fue la primera como que di el salto un poco a teatros más grandes, y siempre cuento que una de las reacciones más bonitas fue que una periodista lo vio, me llevó a una entrevista en Radio Nacional y sin saberlo, o sea, sin saber que iba a hacer eso, ella destapó un caso de acoso que le había pasado en su propio trabajo, o sea, entonces, simplemente esa reacción a mí ya me concilia con lo que yo quería, ¿sabes? Con lo que yo puedo conseguir con una obra de teatro. Y la herencia de los Miller es lo contrario, habla sobre las relaciones laborales, pero desde el humor. Es una mujer empresaria con una fábrica de salchichas alemanas y tiene un pasado, un historial en su familia que no conoce, pero que puede hacer daño a mucha gente, ¿no? Y trata un poco el tema de la herencia familiar con respecto a si lo que han hecho nuestros padres o nuestros abuelos tiene que salpicarnos a nosotros, ¿no? Desde el humor.
Y se estrenó también en Málaga y en Madrid y muy divertido. Lo recomiendo también. Casualmente ese también lo recomiendo. Bueno, además ese es el último publicado, o sea que ese es el que tiene más sentido, Claro. ¿no? Y Me este falta, no antes, lo conozco. Antes de hablar de eso, no te he traído La mano, que es justamente, a mí está, pero es que no tengo ejemplares. Porque Ese es que, éxito ha sido. Ese éxito es que he llevado, La mano se ha hecho en el Lara ahora, hemos reestrenado La mano, y al final de la obra se podían comprar los libros y tal, y se han vendido todos. Entonces, otra obra que esa sí que es muy, muy política, esa también está editada, y ese libro que te he traído es porque esa fue la primera vez que me publicaron, porque eso fue un premio, 23 movimientos, me dieron un premio, es una obra cortita, y me dieron el premio que sale ahí, que Certamen de es, teatro mínimo eso. Animatsur. ese, y me lo publicaron en una editorial de teatro importante. Y eso es una historia real también que me pasó. Estaba en París y me metí a un bar un bar, por llamarlo de alguna manera, porque eso era bueno. Y había muchos sitios, se jugaba al ajedrez en el sitio este. Entonces me puse a jugar con la gente al ajedrez y tal. Y un tío, vino un extranjero y me preguntó si tuvieses que decirle, que me preguntó, ¿qué crees que le vas a decir a tu yo de hace no sé cuántos años? Tal. Y me dejó reflexionando esa historia y eso cuento lo que yo contestaría ahí. ¿Y el título 23 movimientos? Porque en la obra pasa durante una partida que dura 23 movimientos. ¿No? La originalidad es que la obra se hace mientras juegan una partida real. Y la gente está viendo cómo juegan la partida real de ajedrez. ¿Y esta la has puesto en ese como ganó el premio, la estrenaron allí cuando se ganó, sí, se estrenó. Y también se estrenó en Miami. Esa obra se estrenó en un festival de teatro en Miami. O sea que la has traído para vacilar un poco con lo de... También un poco, como no tenía la otra. No, pero es que esa... No, Oye, Carlos, cuéntanos, para quien no lee teatro habitualmente, no sé si hay aquí alguien que no lea teatro. No, aquí leen todos teatro. Claro, yo estoy convencidísima, pero... Ahora les preguntas cuál es su último libro de teatro que han leído, que seguro que les va a encantar la pregunta. Puede que sea un infantil, a lo mejor incluso, ¿no? Yo qué sé. Bueno, como hay... Y tenemos los datos, y no los quiero sacar porque cada vez que hablo contigo y hablamos de datos nos venimos abajo. Es verdad, no los voy a sacar esta vez, ya no quiero hacerte eso. Se lee muy poco teatro. Se lee muy poco teatro, se publica muy poco teatro, se vende muy poco teatro. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente que no lea teatro? Pero de una manera sencilla. O sea, ¿por qué es divertido leer teatro? ¿Por qué es interesante leer teatro? O quitar los miedos, ¿no? Porque igual mucha gente no lo lee porque no lo ha hecho nunca y piensa que son obras clásicas, que no hay teatro contemporáneo, que no tratan temas que le puedan apelar, no lo sé por qué puede ser. Yo diría primero, hay que ir a ver teatro. Eso es fundamental. El teatro es ya el único arte que queda en donde puedes estar conectado a personas que están haciendo cosas mientras tú estás viendo a esas personas y no hay otra pantalla ni nada alrededor y no hay nada digital. El teatro ahora mismo es el único arte que nos conecta a las personas. No hay ninguna otra cosa que nos conecte más a las personas que el teatro, porque incluso si vas al fútbol, seguro que estás mirando el móvil o haces una foto o no sé qué. El teatro es la conexión total con las personas. Después, porque el teatro es contar un relato como siempre se ha contado. O sea, como te imaginas que estaban nuestros antepasados en la cueva y acababan de matar al mamut, y entonces volvían y lo contaban alrededor del fuego y otras personas lo estaban viendo. Eso es el teatro también, es personas viendo a personas contar una historia, ¿no? Y eso al final nos conecta con lo ancestral del ser humano, que es maravilloso. Y tercero, porque yo creo que el teatro es un espejo en el que mirarnos. O sea, al final es muy curioso porque cuando yo hablo con los actores muchas veces de qué han sentido cuando están haciendo una función y dices... Antonio Navarro, por ejemplo, que es un tío que suele hacer funciones top, ¿no? Y le pregunto, Antonio, ¿qué ha pasado? Es que lo has bordado. Y muchas veces muchos actores me dicen, joder, no me acuerdo qué ha pasado, ¿sabes? O sea, creo que hay un punto en el que el actor, si lo hace bien, se queda en trance, y el espectador, si lo hace bien, se está viendo a él ahí, ¿no? Hay un diálogo, aunque no haya palabras, entre el espectador y el actor. Sobre todo porque lo que pasa
es que el espectador rellena la parte de la historia que el escritor no ha escrito. Es decir, yo puedo poner una frase, pero cada espectador la va a leer o la va a disfrutar según su experiencia. El espectador en el teatro es mucho más activo que en una novela o en otro tipo de arte, porque está completando la historia con sus vivencias, ¿no? Entonces yo creo que por todo eso que te cuento, el teatro es fundamental y es muy importante. Y además, leer teatro tiene la parte que el teatro es tan imperfecto como el ser humano, que dice Conejero, porque el ser humano se equivoca, no tenemos un rastro de todo lo que hacemos, ¿no? En el teatro también, una función pasa y ya no existe más. Ya no existe más. La has visto tú y esas personas y es un acto único. La única manera de saber qué ha pasado ahí o acercarnos a ver lo que ha pasado ahí es el libro. En el libro puedes acercarte a lo que sentían en el siglo XIX viendo, o en el siglo XX viendo a Jardiel Poncela, ¿sabes? Entonces, el libro es fundamental porque recoge eso, de alguna manera, todo eso que te he contado que se vive y que es inigualable en escena. Si algo se le acerca un poquito, es el libro de teatro. Teniendo la posibilidad de ver una obra de teatro y leerla, ¿cuál sería para ti el orden perfecto? ¿Leerlo primero y luego ir a ver la obra o viceversa? Depende si la obra es actual o no. Si la obra es actual, yo recomiendo verla y después leerla. Si la obra no es actual, yo recomiendo leerla y después verla. Porque seguramente, por mucho que alguien quiera acercarse a una obra que se ha escrito hace 100 o 200 años, o que no quiera acercarse y quiera hacer su propia versión, siempre va... Yo creo que es muy difícil no traicionar ese espíritu que hay, ¿no? Si quieres ver un Shakespeare, yo te recomiendo leer, vas a entenderlo mejor. Yo te recomiendo leer la historia y después verla, porque vas a entender muchas más cosas en la función, vas a entender por dónde va el director, cómo ha adaptado, porque no vas a entender, han pasado mucho tiempo, no vas a entender el contexto histórico, social, muchas cosas de ahí si no lo lees primero, ¿no? Entonces yo te diría eso, pero vamos, sobre todo verla ahora, ver teatro es importante. Eso no lo dirás por intereses propios, ¿no? O sea, es en general. Hombre, ver teatro y pagarlo, importante. Bueno, y otra pregunta. Para alguien que no lee teatro, que no está acostumbrado y se quiere iniciar, ¿mejor leer teatro clásico o empezar leyendo algún escritor actual? Yo recomendaría La generación perdida, la generación del 27 perdida, que esos cómicos, autores de comedia, Miura, Jardiel Poncela... todo eso que se llamó la generación del 27 perdida, porque no es la generación del 27 que entendemos, es la generación que hizo teatro, que se quedó en España, en el franquismo, tal, pero que su humor es un humor súper actual. Si tú lees a Miura ahora, te ríes, porque es que estás viendo lo que se avecina, estás viendo Aquí no hay quien viva, estás viendo, o sea, todo el humor de todo... O sea, pensamos que todo lo que pasa ahora nace como de combustión espontánea, ¿no? Y no es así, somos herederos de lo que hicieron antes. Y esa generación marcó las pautas de lo que es la comedia y lo que entendemos la comedia ahora, ¿no? Y es muy divertida, tiene muchas claves, se anticipa a muchas cosas de las que pasan ahora. Bueno, yo recomendaría, si no has leído nada, leer a Miura a Miura. A Miura me parece como el autor perfecto para iniciarse. Y luego a ti. Bueno, puedes leerme primero a mí y después a Miura. No, a Miura primero. Y tu obra de cabecera, tu obra de teatro cabecera, como no sé, si hay alguna que sientes que es la que te inició en este camino, ¿hay alguna que tengas ahí como de consulta recurrente cuando te sientes a lo mejor a punto de tirar la toalla y es la que te da los ánimos? O hostia. Si la hay, si no, pues... Bueno, a mí me marcó mucho Calígula de Camus. Es que yo siempre digo Camus pero creo que en francés es Camus. Sí. Calígula es una obra increíble. Es cierto que me impactó mucho leerla y creo que sí que fue un poco la espoleta de yo querer escribir. Después la he visto en teatro y creo que tiene todo lo que le gustaría a uno poder escribir sobre el ser humano. Esa obra, si tengo alguna así como referencia, es esa obra. Bueno, pues si te parece voy a ver si alguien quiere preguntarte algo. Sí. ¿Alguien se anima? ¿Leí mucho teatro? Mira, ahí tienes... ¿Por alusiones? ¿Alguien quiere hablar por alusiones? Oye, ¿y del teatro que se escribe actualmente? Estamos hablando de autores de nombre bastante conocidos, ¿no? Pero hay
alguien, así algún compañero o compañera que te guste lo que está haciendo? ¿O cuál es tu análisis de la situación actual? ¿Se está escribiendo buen teatro? ¿Se está yendo por derroteros? Bueno, se dice que ahora estamos en la edad de plata del teatro, que me parece muy fuerte decirlo. Yo creo que estamos en, como todo lo que pasa en esta sociedad ahora, creo que el teatro está en una fase muy indefinida, o sea, no hay una corriente dominante, eso me parece bien, o sea, hay gente que escribe teatro comercial, gente que escribe teatro poético, gente que escribe teatro más gestual, teatro más vanguardista, pero no hay nada que realmente digas, esto no se ha hecho antes, eso no pasa. Creo que no estamos en una época de actores brillantes, de recursos increíbles, pero quizá hay una precariedad tan alta en el teatro que no nos permite realmente hacer algo bueno. Y cuando digo precariedad es que es eso, es precariedad. O sea, hay que pensar que en los años 60 o 70 había compañías en salas, todavía quedaban las compañías de los propios teatros que hacían 2 funciones diarias con elencos de 5 o 6 personas y la gente llenaba los teatros. Estamos hablando de los años 60 y la gente llenaba los teatros. Estamos en el 2020 y si haces una obra de más de 3, de más de 2, te arruinas. Entonces es muy difícil poder decir que estamos en la edad de plata del teatro, que estamos en una edad y tal, si para empezar tienes que estar mirando cuántos personajes tienes que poner en una obra de teatro. Creo que muchas de las cosas, muchos caminos que se recorren tienen que ver con la vanguardia que ya se ha hecho y tal. Bueno, hay cosas como la autoficción que se está explorando y hay cosas muy chulas, por ejemplo, esta versión que ha hecho sobre el Rey Lear, no me voy a acordar del nombre, pero una obra que está ahora que es ella misma hablando de su padre, haciendo un ensayo del Rey Lear y tal, que me gustó mucho y tal, pero van a perdurar, va a ser algo que va a durar en el tiempo, nos van a recordar por esas obras, no lo sé. Yo creo que no estamos haciendo mal teatro, pero creo que tampoco se hace buen teatro, creo que estamos sobreviviendo. Oye, Carlos, ¿y tu mejor obra de teatro está por llegar o sientes que ya con alguna has hecho algo redondo? Bueno, para entrar a vivir, que seguramente seguiremos con ella, es bastante redonda. Creo que la gente, creo que con sus imperfecciones es una bomba brutal para el público y se va a hacer seguramente el año que viene, vamos a seguir, o sea que lo pondré por ahí para que la gente vaya. Y La mano también me gusta mucho porque es una distopía contada de una manera muy chula. Pero si dijese que ella ha escrito lo mejor, me retiro. No puedo... ¿Hay alguna de la que te sientas especialmente orgulloso? Todas me siento orgulloso porque todas las escribo desde... Yo no escribo pensando en si van a triunfar o no, las escribo pensando en mí. Me volví para mirarla, por ejemplo, que quiero hacerla este año, después de mucho tiempo buscando financiación. La escribí pensando en mi abuela. Mi abuela tenía Alzheimer y durante todo el tiempo que yo estuve con mi abuela con el Alzheimer, me di cuenta que ella lo vivía de una manera súper positiva, ella era súper positiva, dentro de que había momentos de crisis muy gordos y de despistes y de tal, y se perdía y lloraba y tal, pero me di cuenta que yo dejé de corregirla, ¿sabes? Dejé de corregirla porque pensé, ¿qué más da que me dé una sartén y lo llame vaso? ¿Sabes? Si ella lo quiere llamar vaso a la sartén, ¿por qué la voy a corregir? ¿Sabes? Si dejásemos de corregir, o sea, pensé, la enfermedad está más en mi mirada que en lo que ella hace, ¿no? Y conté la historia de una manera de 2 astronautas que se van a un planeta y van perdiendo la memoria mientras van, ¿no? Y están ellos solos y están perdiendo la memoria y bueno, y entre ellos se quieren, se aman y forman una vida tal. Entonces, ¿es una obra maestra? Pues no, pero habla de mi abuela y lo voy a recordar siempre porque es mi abuela la que está ahí escribiendo eso, ¿no? Entonces, me da igual un poco quiero la calidad literaria, pero en el fondo lo que yo quiero es poder transmitir todo eso que tengo dentro en teatro. Y aparte de estar a punto de montar la obra porque tiene financiación, que enhorabuena por eso también, sí, ¿estás escribiendo algo?
Pues no estoy escribiendo nada porque tengo un hijo de 3 años que acaba de empezar el cole y o sea, eso sí que es una obra de teatro importante. No sé qué le pasa, como ya va a los ensayos de tal, el otro día estoy en la cocina y él tiene un micrófono así de tal y me dice, por favor, salir al escenario, por favor. Y digo, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ya, Oye, tu ayudante más joven. pues sí, y además le he apuntado a clase de teatro, o sea que a ver qué pasa. Bueno. Será funcionario seguro. Ya lo estoy viendo. Mientras no sea periodista. No, va a ser funcionario, va a ver lo que hay en casa y dice funcionario. No me arriesgo. Bueno, Carlos, no sé si quieres decir algo para despedirte. Yo por mí... No, que muchas gracias por siempre dar visibilidad al teatro. Sé que es difícil, sé que el mundo no tiene ese momento de pausa y de sentarse y de mirarnos y de reflexionar y de pensar. La gente no quiere eso, pero hay que intentarlo, hay que seguir ahí, hay que seguir pensando que podemos hacerlo mejor. Creo que estamos en un mundo en donde nos estamos conformando con lo que tenemos y es muy duro porque lo que tenemos es una basura. Lo que está pasando en la sociedad es una basura. Y estamos todo el rato pensando en términos de rentabilidad, todo el rato en términos de rentabilidad. Y está guay que hagamos algo que no sea rentable para nadie. Lo hagamos porque queramos y alguien nos escuche y reflexione y de ahí, si alguien desde internet sale y dice, pues voy a escribir una obra de teatro, pues guay, esto ha servido para algo. Bueno, ya sabes que aquí siempre apoyando que hay que ir a ver teatro y leer teatro, pero algo que te quería decir antes que me lo había dejado atrás es que aunque se lee poco, yo creo que el público que lee teatro y que ve teatro es bastante fiel y muy convencido, ¿no? Somos gente a la que nos gusta mucho el género y lo consumimos con voracidad, bueno, no sé, o con interés, así que por lo menos el que entra ya luego no sale, que eso está bien. Porque el teatro tiene eso. Es que yo creo que ha habido un divorcio entre el público y el teatro. El teatro, una vez que vas al teatro, es muy difícil que no quieras repetir, porque es que es una experiencia vital. Es una experiencia vital. Es que incluso la gente ha dejado de ir a los cines, que en sí el cine es una experiencia también. Ir, sentarte, no sé cuánto. Y hoy he leído, y es verdad, estamos en la época donde más películas vemos y menos se va al cine de toda la historia. Porque estamos viendo películas constantemente en Netflix, no sé dónde y tal, y las estamos viendo además con la doble pantalla, móvil y tal, y las paramos. Pero cuando tú creas algo, no lo creas pensando en que alguien lo va a parar, va a rebobinar, va a echar para atrás, alguien le está diciendo, ¿sabes? Lo que pasaba con el cine es que tú veías esa obra y te obligaban a estar concentrado en una historia, te gustase o no te gustase, y el teatro también tiene eso. Y ya no nos dejan hacer eso, no nos están dejando, nos están incitando a irnos por otro lado, y yo lo que pido a la gente, lo que creo que el teatro mantiene y lo que el teatro está intentando hacer es siéntate, hablemos durante 1 hora y media, olvídate de tus problemas, piensa en los problemas que hay aquí enfrente, ¿no? Y eso yo creo que sigue siendo muy bonito, hay que luchar por eso. Bueno, pues seguiremos luchando desde aquí, desde donde sea. Muchas gracias por tu obra y por entretenernos y hacernos reflexionar con tus títulos y con tus obras de teatro. Y vosotros también, muchísimas gracias por venir. Y hasta la próxima charla. Que será dentro de poco, seguro.